Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros devocionales y como siempre la recomendación que tenemos con Alfonso es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acordémonos que la oración es parte de nuestras vidas. ¿Listo? Hoy vamos a mirar una palabra que la encontramos y que creemos que todos lo sabemos. Se encuentra en Marcos 4:35 y lo he titulado Pasemos al otro lado. Marcos 4:35 al 41. Dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, pasemos al otro lado. Esa es una palabra que nosotros los cristianos usamos mucho y creo que si no lo usa, llegó el momento de usarlo. Dice aquí la palabra que cuando llegó la noche, dice que Jesús le dijo esta palabra a sus discípulos: pasemos al otro lado. Después de una faena bien fuerte de trabajar Jesús con sus discípulos, enseñarles, sanar, liberar, predicar, y la verdad, llega la noche y uno está tan agotado. Y acordémonos que Jesús era 100% Dios y 100% humano, sin pecado. Él también se cansaba, él tenía hambre, él también tenía sueño. Y bueno, lo vemos acá, que él dice que apenas llegó allí, estaba tan cansado que él dice que él quedó dormido. Como recuerdo cuando yo estaba en el seminario bíblico, nos tocó precisamente en el libro de San Marcos hacer una lectura sobre esto, y en ese tiempo estaban las máquinas de escribir, y pues como estudiante que apenas empezaba y llena del Espíritu Santo que apenas lo conocía, empecé a leer este pasaje y vi que Jesús se había dormido en este cabezal, y yo paré la máquina por un momento y yo empecé a llorar. Y en ese tiempo unas hermanas nos habían regalado unas almohadas muy bonitas de plumas, y, y yo lloraba en ese momento y estaba sola, y yo le decía: ay Jesús, si hubiese estado allí en ese barco, yo le hubiese prestado esas cabeceras que nos regalaron, porque vi que tú, Señor, estabas durmiendo en un cabezal tan incómodo siendo el Hijo de Dios. ¿Listo? Y dice que, sigamos a ver, y dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Muchas veces el Señor le dice o nos dice a nosotros: pasemos al otro lado. Este término yo lo podía considerar como el Señor nos prueba, o después de una faena fuerte, vamos con Él como a descansar, como en el tiempo de Él. Decía: vamos al desierto, vamos a tal parte, porque estaban cansados, ellos querían estar solos, y allí fueron probados en este barco. Y miramos acá que él llegó y de una vez quedó dormido. Pero yo me puedo imaginar en esta situación que Jesús quería probar la fe de sus discípulos. Y él de una vez quedó dormido como todo hombre cansado. Y dice que yo me puedo imaginar a Pedro, que era el más gritón. Yo siempre digo que Pedro era el más gritón. Quizá por eso la voz de él fue utilizada en el capítulo 2 de Pentecostés como el más audaz, el más que quería hacerlo todo. Me puedo imaginar diciéndole al uno y al otro: haga esto, haga lo otro, y todos estaban atemorizados. A pesar que eran pescadores, conocían el mar, conocían las tempestades, conocían todo esto,
Y en medio del cansancio todo, ellos no hallaban qué hacer. Yo creo que las fuerzas le faltaron para poder sacar agua, para remar, para bajar las velas. En fin, imaginémonos todo el drama que pasó en ese momento. ¿Listo? Y dice ellos que cuando se dieron cuenta que ya no podían, se acordaron que Jesús estaba en el barco. Y ellos corrieron y dijeron, y lo despertaron y dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, muchas veces nosotros en la universidad de la vida, en los problemas, estamos nosotros con todos esos problemas y nosotros nos olvidamos que en nuestra barca va Jesús y nos olvidamos de Él. Y hacemos todo lo que a nuestra manera de ser humanamente queremos lograrlo, queremos ayudarnos, pero nos olvidamos que en nuestra barca va Jesús. Aquí en esta barca iba Jesús con ellos, pero ellos se olvidaron. Ellos habían visto a Jesús multiplicar los panes, habían visto a Jesús a sanar, habían visto a Jesús a liberar, habían visto a Jesús hacer muchas cosas. Pero en ese momento ellos se olvidaron, el mismo cansancio o las mismas intenciones de ellos que lo sabían todo, porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo y cuando ya todo fue agotado en su manera natural de actuar como pescadoras, por último, el mar le estaba ganando. Y se acordaron que alguien estaba en la barca y era Jesús. Y salieron corriendo y le dijeron, Jesús, mira, Jesús, mira lo que está pasando. Y le despertaron y dijeron, en el versículo 38 dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso Jesús en medio de esto, él no sabía? Claro que lo sabía. Él los estaba probando porque más adelante vamos a ver esta palabra. Y lo bonito que dice acá, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Años atrás estaba yo en una terraza, vivíamos, estaba recogiendo la ropa en la terraza y en ese momento se hizo como un remolino en medio de los dos edificios donde yo estaba recogiendo la ropa. Y yo me acordé de este pasaje, estaba en el seminario. Y recuerdo que casi el viento me quitaba la ropa de mi mano. Y yo me acordé inmediatamente de este pasaje. Y yo levanté mi mano con la ropa en la mano y le dije, ¡calla! ¡Enmudece! Y en ese momento, quedó todo en silencio. Y me acordé de los discípulos de este mismo pasaje. Y salí corriendo a decirle a Alfonso, sí, mire lo que me pasó. Mire, lo mismo que le pasó a Jesús. Yo hice lo mismo y mire, los vientos obedecieron. Y aquí pasa eso también. Muchas veces nosotros tenemos problemas en la vida, tenemos un enfermo y bueno, agotamos todo. Y a lo último nos acordamos que Jesús está en nuestra vida, Jesús está en nuestra barca. Yo me puedo imaginar a Jesús diciéndonos, Margarita, Alfonso, Diana, mira, yo soy tu sanador. Mira, no se preocupen por esa deuda. Yo soy el que suplo tus necesidades. O como se llame el problema. Y de último nos acordamos de Él. Pero hay una cosa linda. Aquí en esta casa, y creemos que todos los pastores, lo primero que hacemos como cristianos es invocar el nombre del Señor. Porque sabemos que Él está ahí, en nuestra barca. Y que Él no duerme. Porque ahora Él no es natural, Él es sobrenatural. Amén. Y cuando le decimos al Señor, Señor, venimos a ti para que nos ayude, tenemos esa autoridad. Sigamos adelante. Y el versículo 40 dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le está diciendo. ¿Cómo es posible que todo el tiempo que yo he pasado con ustedes, les he enseñado cómo sacar un demonio, les he enseñado cómo sanar a los enfermos, les he enseñado a predicar? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan tener la fe que yo les estoy dando, la enseñanza que yo les estoy dando? Dice, ¿cómo no tenéis fe? Le estaba reprendiendo, porque ellos estaban tan amedrentados, porque en el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor, y se dice, temieron con gran temor, el temor natural y el temor espiritual, porque dice acá, entonces temieron con gran temor, era diciendo,
uy, nosotros nunca hemos visto a alguien, y sabían que andaban con Jesús y se habían olvidado que Él era el que había hecho los cielos, la tierra, que andaba con ellos. Y dice acá, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Familia, llegó el momento de hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Que no nos toca a Jesús decirle, Margarita, Blanca, Mary, Julana, ¿ustedes no tienen fe? ¿No creen que yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo sanar? ¿Yo puedo levantar? Mira, Pedro, yo puedo, yo estoy en la barca, yo estoy en tu vida. Yo les he enseñado, mi palabra dice. Entonces, familia, llegó el momento más hermoso de nuestra vida para poder decirle al Señor, Señor, tú vas en esta barca. Y lo más urgente es correr a Él y decirle, y con esa autoridad que Él nos ha dado, poder tenerlo en cuenta y en esa fe poder ver situaciones arregladas. Entonces, familia, cuando el Señor nos dice, pasemos al otro lado, Él está probando nuestra fe de muchas maneras. Yo creería que aquí era una prueba de fe, amén. Y muchas veces nosotros también nos adelantamos y hacemos como estos discípulos, hacemos nuestras cosas a nuestro antojo y vemos cuántas equivocaciones vamos a tener. Estaba escuchando a un predicador con este mismo tema y él decía, muchas veces usted por no esperar, como hizo la vieja Sara, por no esperar, quiso ayudar a Dios y mire semejante problema que tenemos hoy en día, los judíos con los árabes siendo hermanastros, cómo están confrontados por no saber esperar en Dios, por no saber el pasemos al otro lado. También miramos situaciones que hoy en día la gente, por no tener fe, queremos ayudar a Dios de muchas maneras y nos olvidamos que Dios va en la barca. Familia, llegó el momento de saber y entender y ser conscientes de que Jesucristo va en nuestra barca. Nosotros somos esa barca, Jesús va con nosotros. Él nos dice, no temas, yo soy el que soy. Y es más, todo no tenemos excusa, porque si los discípulos no tenían esta Biblia que tenemos nosotros de 66 libros, nosotros no tenemos excusa, tenemos todo para tener una fe grande. Bueno, usted va a decir, bueno, pero es que ellos andaban con el Maestro, sí. Somos bienaventurados los que no vimos, pero que creímos. Familia, es una corta reflexión acerca de este pasaje. Pasemos al otro lado. Yo no sé cuál tempestad se ha levantado en tu vida, qué tempestades habrán de finanzas, qué tempestades habrán de salud, qué tempestades habrán en tu vida, porque has tomado una decisión de quererle ayudar a Dios, porque ha visto que el tiempo pasa y pasa y que no ha visto una respuesta a su necesidad. Pero si tú crees que puede ayudarle a Dios, miremos tantos ejemplos que tenemos en la Biblia que vimos fracasos por no saber esperar en Dios. Hay una palabra muy linda que yo siempre le digo a los jóvenes y le digo a las mujeres cuando tienen una promesa, una palabra profética, yo les digo, acuérdense que los que esperamos en Dios no seremos avergonzados. Entonces queremos orar hoy, en este momento, y decirle, tenga fe en Dios, tengamos fe en Dios, la fe de Dios en nuestros corazones. Y acordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bueno, familia, vamos a orar y vamos a pasar al otro lado con Jesús y en esa universidad de la vida que nos está pasando a muchos, situaciones difíciles, vamos a pedirle al Señor que nosotros le tenemos en cuenta, que llegó el momento de que nosotros queremos y creemos que Él va en nuestra barca y que no vamos a tratar de ayudar a Dios. ¿Quién quiere ayudar a Dios si Él es el que nos ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Él. Familia, oremos. Padre, te damos gracias por este momento y estamos pasando al otro lado, en medio de un cansancio, en medio de una enfermedad, en medio de situaciones de finanzas, en medio de hogares que están desbaratándose, divorciándose, en medio de tanta situación, pero tú nos dices, pasemos al otro lado. Y aunque nuestra barca muchas veces se encuentra que ya está, está en el náufrago, sabemos y entendemos, Señor Jesús, que tú vas en nuestra barca y que ahora esta autoridad que tenemos nosotros, Señor, tú nos la has dado, la compraste y nos la entregaste. Tenemos esa autoridad para decirle a los vientos, decirle a las personas, decirle a ese asunto que tenemos, decirle
que podemos ver una respuesta de parte de Dios. Amoroso Señor Jesús, hoy pido por esa enfermedad de aquella persona que está en este momento pidiendo, Señor, no sé qué hacer. Padre, pido por esta palabra, tengamos fe y oramos en este momento porque el Señor es nuestro sanador. Aquella persona que está esperando la respuesta a una necesidad de finanzas, Señor. Tú conoces y tú eres el que nos ayuda en nuestras necesidades. Lo hemos visto no porque seamos pastores, sino porque confiamos en ti. Y no hay ninguna diferencia entre un pastor y una oveja en la banca. Creemos que es la misma fe de Dios y hemos enseñado esta palabra. Padre, hoy pedimos por aquellas respuestas que muchos jóvenes están esperando en ti, por un esposo, por una esposa, qué sé yo, Señor, pero tú eres el que nos dice, aquí voy a probarlos, tengan fe en Dios, tengan ánimo, no tengan miedo, yo voy en tu barca. Señor Jesús, Espíritu Santo, pedimos que esta palabra recobre vida en el que se está divorciando, el que tiene problema, el que tiene pleito, el que no sabe perdonar. Pedimos en este momento, Señor Jesús, que tú toques esos corazones y levante la vida de cada persona y de cada oyente. Bendecimos, Señor, que en medio de esa tempestad, esas personas se puedan acordar que Jesús va en tu barca, va en nuestra barca. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.